Ahora lo ponen a 200, 5 años más tarde, sin aumento, normalmente es de 450 a 500 GUD. Por eso que en la manifestación decíamos 500 GUD salario mínimo. La única revolución de esclavos y negros, única revolución de esclavos del mundo, de la humanidad, no son del colono criollo que se separa de la metrópolis, como en todas las otras. Aquí se bota para afuera hasta el colono. La única victoriosa es acá, de esclavos, pero deja un país destruido. Y también, además, una deuda a Francia, un embargo que le van a dar los Estados Unidos, que tenían esclavos todavía en su democracia con esclavos, 60 años de embargo. Por eso, la revolución, la más extraordinaria, deja la formación social más frágil y poco a poco la más débil y también la más arcaica. Porque las clases dominantes nuevas, haitianas, a aceptar pagar la deuda y bajo embargo van a pasar la cuenta a los trabajadores. Y entonces el pueblo el que sufre. Nunca hubo un auge industrial acá. La migración que dejó la destrucción del campo. Y esta migración encuentra ciudades sin trabajo. 72% de desempleo en Haití. Por esto, la incapacidad total del Estado haitiano, igual que la clase dominante, por un lado, y segundo, por el aspecto explosivo de esta situación. Pero la contradicción que tienen esas clases dominantes es que necesitan a la misma vez de esta situación una miseria generalizada en el país. Porque ¿quién va a trabajar por $1.85 si afuera está mejor? Entonces, la miseria es parte de la misma lógica de la zona franca. C'est la violence. Je dis, nous demandons d'abord le gouvernement prévoit les seul pour lui, pas nous gouverner jusqu'à bas. Prévoit le bon pays. Il va pas bon pays avec un petit groupe et nous-mêmes nous pas manger. Il est le temps pour ça fini. Et puis moi-même, c'est natif dans le pays haïtien. Pas me passer là, même si je tout rien pas me passer. Pas me libérer par moi-même, pas me passer moi-même. C'est la plus valeur. Nous pas chanter, nous pas faire, nous pas chanter. El año pasado y el año anterior también, 2008 y 2007, tratamos de hacer un 1 de mayo en Puerto Príncipe y no nos dejaron. Es que aquí en Haití es el único país del mundo donde el 1 de mayo lo celebra la burguesía. Empezaron con decir que era una fiesta de agricultura, hace como unos 20 años, empezando con quien tenía el aguacate más grande, quien tenía medalla al campesino que había más trabajado, y después incluyeron los artesanos, y después ahora los burgueses, y financia la feria y el 1 de mayo la burguesía. Segundo, el gobierno hace un desfile con los, yo digo, sindicatos amarillos, y campesinos cooptados. Y tercero, la iglesia.
a una gran marcha de la iglesia, hay que entregar el país a Cristo, cosas de esa para que, bueno, está bien su religión y su creencia, pero no un 1 de mayo, que conocemos todos. Pero aquí el 1 de mayo es eso, de la iglesia, del gobierno y de los capitalistas. Todos menos los trabajadores. Entonces este año dijimos que no y montamos ese colectivo y enfrentamos la prohibición para empezar. Aquí ahora mismo hay la miseria, antes no había nada de mala en ese país. Queremos como un gobierno de verdadero, un gobierno que quiere como resolver nuestro problema en ese país. Para nosotros está claro que este gobierno y esas clases, como te digo, han llegado al último de su posibilidad de mistificación. Porque acuérdate que es Preval, que era Aristide, que es todo un movimiento lavalaz populista que ha acabado. Aristide fue quien firmó la zona franca, ¿entiendes? O sea que la cosa es el popular, pero mentira. Es nada más que ahora en el palacio están la burguesía, están los monopolistas. Por eso que en la carta nuestra decimos a la burguesía la más vil y rampante, los monopolistas, ¿entiendes? Representantes del capital monopolio internacional. Las elecciones parciales para la renovación del Senado de abril de este año han marcado un punto de inflexión que ha situado al país caribeño en una difícil encrucijada. Organizaciones sociales como la PAPDA, la Plataforma Haitiana para un Desarrollo Alternativo, han definido la situación como de agotamiento definitivo del régimen político cimarrón. Desde su experiencia como docente en la Universidad de Haití y su trabajo en la PAPDA, la de Camille Chalmers ha sido una de las voces que se ha alzado en el país hablando de la quiebra política del que fuera el primer poder negro de América. Se había convocado para elecciones parciales para renovación del tercio del Senado. Fueron elecciones realmente pésimas desde el punto de vista democrático, con una participación totalmente ridícula de todo el mundo. Estima que es una participación menos del 2%, ¿no? Son elecciones que fueron organizadas sin ningún trabajo de educación cívica, sin ningún trabajo realmente para movilizar a la gente. En esas elecciones participaban casi todos los partidos políticos que están en el Parlamento actualmente. Y todos esos partidos políticos que están llenando el espacio político, el espacio mediático, no han podido movilizar más del 2% de la población. Eso es una cosa que muestra el divorcio que existe entre la clase política tradicional y el electorado y la población haitiana. Es casi surrealista. Hay varias urnas donde no hay ni un voto. Y la mayoría son 3, 4, 5, 11 por máximo. Durante todo el día. Además, para significar el gesto, nadie salió de la casa. O sea, algo como 3.000 votos de 4 millones de personas que pueden votar. Había 3.000 votos, menos de 1%, algo así. Y dicen que va a salir senadores de todas formas, porque la Constitución no dice qué porcentaje es el más bajo.
Durante la preparación de esas elecciones hubo un evento importante que es la eliminación del partido Lavalas. Y hay que reconocer que muchos de los candidatos presentados por el partido Lavalas también tenían un expediente bastante cuestionable en términos de derechos humanos, en términos de tráfico de droga, etc. Pero de todo modo la eliminación de ese partido envió un mensaje al pueblo que son elecciones realmente ya donde el resultado está por antelación conocido. Hubo también, como en las elecciones del 2006, un control del aparato electoral desde afuera por la MINUSTA, por el IFES, que es una ONG norteamericana, y por el PNUD, ¿no?